Te quiero contar una historia, quiero empezar contándote una historia que no es real, es de alguna manera una historia ficticia. Hace años yo la leí y me gustó por lo que hoy te quiero compartir. Entonces, pero es real en cuanto a lo que sucedió, ¿verdad? Cómo se expone esta historia. Cierto día, un padre de familia estaba hablando con sus compañeros de trabajo y ellos le preguntaron: si me bajan el monitor de favor un poco, está muy fuerte. ¿Por qué crees en Dios y por qué estás tan aferrado a Él? El hombre respondió: porque Él es lo mejor que tengo, Él le da sentido a mi vida, y cuando Él está conmigo y con mi familia, todo nos va bien, y le doy gracias a Dios por todo. Sus compañeros de trabajo no le dijeron nada, pero luego, cuando el hombre no estaba entre ellos, se empezaron a burlar de él y de sus creencias. Unos días después, se enteraron que su hijo de este hombre había sido asaltado. Rápidamente lo buscaron y le dijeron: ¿cómo es que le pasó eso a tu hijo si tú crees en Dios? Aquel hombre tan solo contestó: Dios sabe lo que hace, todo siempre obra para bien, a Él sea la gloria y le doy gracias por lo que pasó. Los compañeros de trabajo no dijeron más palabras y todos se fueron a sus casas. Unos días después se enteraron que el hijo de este hombre, al que habían asaltado, había ganado una pequeña lotería que equivalía a una cantidad mucho más veces mayor que la que había perdido en el asalto. Y le preguntaron a su compañero por qué su hijo o cómo había ganado esto. El hombre les volvió a decir: Dios sabe lo que hace, todo siempre obra para bien, a Él sea la gloria y le doy gracias por lo que pasó. Unos días después, el hijo de este hombre fue impactado con un balón de fútbol de tal manera que, sin darse cuenta, le lastimó y tuvo que ser llevado prontamente al hospital. Al enterarse de este suceso, los compañeros de trabajo del padre de este joven le dijeron nuevamente, burlonamente: ¿cómo fue que tu Dios permitió que esto le suceda a tu hijo? No todo le pasa. El padre del joven les volvió a decir: Dios sabe lo que hace, todo siempre obra para bien, a Él sea la gloria y le doy gracias por lo que pasó. Sucedió que el golpe que él recibió fue dado por una persona que tenía muchos recursos, adinerado, y entonces, en recompensa o compensando el daño que le había hecho, le regaló un hermoso caballo. Al día siguiente, los compañeros de trabajo le preguntaron, ya sin saber si era burla o simplemente con incertidumbre: ¿por qué a tu hijo siempre le pasan todas las cosas? El padre respondió: Dios sabe lo que hace, todo siempre obra para bien, a Él sea la gloria y le doy gracias por lo que pasó. Semanas después, este mismo joven iba en el caballo y tuvo un accidente. Se lastimó gravemente uno de sus pies y los doctores le dijeron que no podría caminar por algunos meses. Y al enterarse de este acontecimiento, nuevamente los amigos de este hombre se rieron de él y le dijeron: bueno, al final Dios ya no te ayudó, siempre le pasa todo a tu hijo. Y el padre respondió: Dios sabe lo que hace, todo siempre obra para bien, a Él sea la gloria y le doy gracias por lo que pasó. Días después, los militares de esa región reclutaron a todos los jóvenes de la región, pero el joven accidentado no lo pudieron reclutar porque no podía caminar. Entonces los compañeros de trabajo entendieron que algo estaba pasando. Y entonces, furiosos, fueron con este hombre y le dijeron: en verdad tu Dios hace que las cosas te salgan bien y lo hemos entendido. El padre del joven les dijo nuevamente: Dios sabe lo que hace, todo siempre obra para bien, a Él sea la gloria y le doy gracias por lo que pasó. Ahora, esta historia es inventada. La verdad es que puede ser exagerada. Sin embargo, la quise leer porque bien puede reflejar lo que pasa en nuestra vida. Es decir, a veces pasamos momentos buenos, a veces pasamos momentos malos, y la vida es así. La realidad es que hay momentos donde tú no entiendes por qué pasan situaciones en tu vida. A veces hay problemas, dificultades, pero te das cuenta a veces que esos problemas y aquellas cosas que pasan tienen un propósito. Y hoy quiero hablar de una escritura que a lo mejor conocemos, hemos escuchado, pero hoy quiero profundizar
tomando esta historia como referencia, pero quiero que vengas conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y yo no sé si alguien se la sabe de memoria esta escritura. Romanos 8, 28. ¿Quién se la sabe de memoria y la puede decir? ¿Alguien? Romanos 8, 28. ¿Nadie? Bueno, el propósito de hoy es que aprendamos Romanos 8, 28. Empezando porque la escritura es muy fácil de aprender. Romanos 8, 2, 8. ¿No? 8, 2, 8. 8, 2 en medio, 8 al final. Entonces, al menos ya te sabes Romanos 8, 28. Y la escritura, producción, si me ayudan allá arriba, por favor, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo puedes repetir conmigo? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez, y sabemos que los que aman a Dios, voy a pedir a cabina que dejen el versículo aquí. Voy a tenerlo todo el tiempo, que voy a usar otras escrituras, pero yo quiero que hoy tú te lo aprendas. ¿Cuántos ya lo habían escuchado este versículo? Es más, a lo mejor eres de los que de repente lo has repetido. Así a lo mejor cortito, ¿no? Sabemos que los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Ahora, yo quiero desmenuzar esta verdad. Y yo quiero que hoy podamos entender cómo esta es una verdad en la vida cristiana. Y Pablo empieza diciendo, y sabemos. Ahora, esta declaración ya en sí tiene mucha fuerza. Vale la pena detenernos porque cuando Pablo dice sabemos, él está aseverando algo. Él está diciendo conocemos, lo hemos vivido, estamos convencidos. Es decir, esta palabra sabemos, Pablo usa mucho y sabemos, habla de experiencia, habla de algo no solamente como, bueno, yo creo que alguien me lo dijo, sino yo lo sé, sabemos, estoy convencido, tengo la certeza, tengo el conocimiento pleno de algo. Y Pablo está diciendo, lo sabemos. Ahora, saber es poder, ¿no? Hemos escuchado esa frase, saber es poder. Cuando sabes algo, lo añades a tu vida. Hoy a lo mejor no lo sabías, pero hoy lo sabes. Hoy vas a aprender esta verdad. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando tú sabes algo, y en la vida cristiana hay dos maneras de saber, hay dos maneras de conocer. En primer lugar, yo sé porque la Biblia lo dice. Es decir, yo sé que esto es una verdad, yo sé que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué lo sé? Porque leo en la Biblia, por ejemplo, la vida de personajes como José, un hombre que a pesar de que pasó momentos difíciles, lo quisieron matar sus hermanos, vivió con injusticias, lo metieron a la cárcel, le levantaron falsos y todo lo que pasó, yo veo y sé que Dios usó todo para su bien. Entonces yo sé que hay personajes en la Biblia. Moisés, por ejemplo, salió huyendo de Egipto cuando él mató a un egipcio y lo iban a matar, y 40 años estuvo en el desierto. Dios trabajó en su vida y sabemos, porque lo leemos, que él regresó para ser el libertador de Israel en medio de Egipto. Entonces, así podríamos hablar de muchos personajes. Yo sé lo que la Biblia me enseña, y cuando yo leo la Biblia, yo adquiero conocimiento. Entonces sabemos que Dios es fiel. Sabemos que las cosas que me pasan tienen un propósito. ¿Por qué lo sabes? Porque lo lees. ¿Por qué lo sabes? Porque lo ves en la Biblia. Pero otra manera de saber es cuando tú lo vives en tu propia vida. O sea, tú lo sabes, pero ahora tú lo vas a experimentar. Es decir, cuando tú realmente lo sabes. Yo sé que Dios sacó adelante a Daniel cuando llegó a Babilonia. Yo sé que Daniel fue un joven que mantuvo su corazón, lo leo en la Biblia, pero cuando yo vivo lo que la palabra de Dios me enseña. Mira, por ejemplo, yo sé que todos los que mueren en Cristo se van con el Señor. ¿Cuántos lo saben? Amén. Lo dice la Biblia. Yo lo sé.
Pero cuando un ser querido parte al cielo, cuando alguien que amo muere, es el momento cuando ese saber, ese conocimiento se tiene que convertir en una realidad en mi vida. Porque ahora yo lo sé, pero yo tengo que tomarlo como una realidad que me va a dar consuelo, me va a dar fortaleza y me va a dar fe para que Dios me ayude a caminar en esta tierra. Si yo soy un cristiano, lo que sé en los momentos de crisis me ayuda para salir adelante. Si yo sé que mi familiar que amo partió con el Señor y conoció a Jesús, yo sé que está con Jesús. Entonces yo no me puedo cortar las venas. Yo no puedo vivir diciendo ya no quiero vivir, ¿qué va a pasar de mí? Es que, ¿por qué? Si yo sé, porque lo que sé es momento de aplicarlo. Lo que sé es momento de tomarlo para mi vida. Y entonces Pablo está diciendo, sabemos algo. Yo sé algo. Lo sabemos. De tal manera que esto es conocimiento. Esta es una verdad que todo cristiano debe saber. Es una verdad que todo cristiano sabía. Sabemos, Pablo empieza diciendo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces tú tienes que saber algo. Si algo te tienes que llevar hoy, si algo nuevo tienes que añadir a tu conocimiento de la palabra de Dios, es saber que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es saber que Dios está ahí. Los apóstoles lo sabían, la iglesia del Nuevo Testamento lo sabía, y Dios hoy te dice, tú tienes que saberlo también, porque el saber no solamente es lo que escucho o leo, sino ahora lo que vivo. Y muchos de nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y por qué lo sabes? Porque lo has vivido. ¿Cuántos lo han vivido? Y pueden decir, yo lo sé. Yo lo sé porque yo lo he vivido. Yo lo sé porque es una realidad que aunque las cosas no resultan como quiero, aunque paso momentos difíciles, yo sé que todo resulta para bien. Dios lo va a usar para bien. Dios me va a ayudar. Dios está conmigo y entonces Él es fiel. De tal manera que ahí podemos empezar. Entonces empezamos diciendo, y sabemos, repite conmigo, y sabemos. Si no lo sabías, hoy lo sabes. Y si lo sabes, tienes que afirmarlo en tu corazón. Y sabemos que los que aman a Dios, no es para todos, es para los que aman a Dios. Solo para los que aman a Dios. Esto es una promesa que solo incluye ¿a quiénes? A los que aman a Dios. La pregunta es, ¿quiénes aman a Dios? O a lo mejor, ¿yo amo a Dios? Porque los que aman a Dios, es esta promesa. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No es para todos. No es una promesa que es para cualquiera, es para los que aman a Dios. ¿Y yo cómo sé que amo a Dios? Bueno, pastor, yo amo a Dios porque vine a la iglesia. No. Hoy mucha gente va a la iglesia, a otras iglesias. Bueno, yo amo a Dios porque traigo la Biblia en mi celular. ¿Cómo sé que amo a Dios? Claro, es algo que solo Dios conoce, es algo que solo Dios mira el corazón, pero sí hay una manera de poder medir si yo amo a Dios, porque esta promesa es para los que aman a Dios. La pregunta es, ¿cuántos amamos a Dios? No me asusten. ¿Cuántos amamos a Dios? Ahora, hay una manera de saberlo, porque es para los que amamos a Dios. ¿Cómo sé que amo a Dios? Y Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, en el versículo 15, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y en el versículo 21, ahí mismo en Juan 14, y lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. O sea que el que ama a Dios obedece los mandamientos de Jesús. O sea, el que ama a Dios hace la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿verdad?
Sabemos que los que aman a Dios. ¿Quién? El que ama a Dios. ¿Y quién ama a Dios? El que hace la voluntad de Dios. No el que dice, yo amo a Dios. Mira, si yo me voy ahorita aquí a Martín Carrera y hago una encuesta y pregunto a cualquier persona, ¿usted ama a Dios? Muchos me van a decir que sí. Y tal vez me encuentre por ahí algún hombre o mujer trasnochador, ¿verdad? De anoche que estuvo en una fiesta cotorreando y te dice, sí, yo amo a Dios. No, a ver. Si tú amas a Dios, entonces guardas los mandamientos de Dios. O sea, obedeces lo que Jesús te pide. Eres un discípulo de Jesús. Dice, y los que obedecen son los que me aman. Porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces, la medida que a ti te hace entender si realmente amas a Dios es porque, ahora, dice la palabra, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Pero porque Él me ama, o porque Él me amó primero, es que mi amor a Él respondo obedeciendo y haciendo su voluntad. Si realmente yo amo a Dios, entonces hago lo que Él me pide. Tomo mi cruz todos los días, no hago lo que quiero, no hago lo que me gusta, sino obedezco. Mira lo que dice la primera carta de Juan, no el Evangelio, sino la primera carta de Juan en el capítulo 5, en el versículo 3. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Por qué? Por medio de su Espíritu. Entonces, sabemos que los que aman a Dios. Entonces, esta promesa es solo para los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, entonces sigue diciendo que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Pastor, ¿qué es todas las cosas? Todo suceso en mi vida. Y esto es algo que tenemos que entender. Todas las cosas que me pasan en la vida, sea bueno, sea malo, sea agradable o desagradable, sea doloroso, sea confuso, difícil de entender, aún trágico, todas las cosas, Dios las va a usar, ¿verdad? Todo va a obrar. Hay otra versión que dice, todo obra a favor de, todo obra en beneficio o cooperará para tu beneficio. La realidad es que debemos entender esta verdad. Sabemos que los que aman a Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas en mi vida, todo lo que me pasa. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Todo lo que te pasa, todo lo que vives, como esta historia, ¿verdad? Bueno y malo, trágico y alegre, que entiendes y que no entiendes, todo en tu vida va a cooperar con el propósito o con lo que Dios va a hacer en ti. Tenemos que entenderlo. La realidad es que a veces nosotros ahí es donde nos atoramos, porque creemos, ¿verdad?, que Dios solamente trae o quiere o va a traer lo bueno a mi vida, y cuando paso momentos difíciles, entonces yo me pregunto, ¿por qué me pasa esto? Pero la verdad es que el Evangelio y los apóstoles enseñaban esta verdad. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 14, en el versículo 22. Y los apóstoles estaban fortaleciendo y animando a los discípulos, y les decían, confirmando los ánimos de ellos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, los problemas en la vida, las enfermedades, las decepciones, el que hayas perdido un trabajo, el que estés pasando un momento difícil, o sea, todas las cosas. Y cuando dice todas es todo, todas las cosas ayudan para tu bien, van a caminar al propósito que Dios va a llevar a cabo en tu vida. Entonces no es sano cuando estás pasando momentos difíciles, no lo entiendes a veces, es complicado a veces, pero tienes que saber esta verdad. Todos los que amamos a Dios, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cooperan con eso, aunque parece increíble.
Aunque de repente sientes que estás en un momento difícil o en un momento crítico en tu vida, pero tú tienes que levantar tus ojos y decirle: Señor, esta es tu palabra, yo lo creo, yo sé que tu palabra es verdad y Dios está ahí y Dios te va a ayudar y esto va a cooperar. No quiere decir que sea algo agradable, no quiere decir que sea algo que te gusta, pero es parte de la vida. Ahora, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde somos muy vulnerables ante situaciones, a una enfermedad, a que te pase algo, a que te asalten, a que algo pase, algo suceda, alguien te traicione, alguien te falle, pierdas tu trabajo. No sé, tantas cosas que vivimos, pero la promesa de Dios es que todas las cosas que vas a vivir, todo Dios lo va a usar para bien en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todas las cosas ayudan a bien. Y mira lo que dice en el libro de Génesis, solamente lo quiero leer, en Génesis 50:20, hablando de José. Y José pasó tantas situaciones, pero José tiene un entendimiento de esta verdad. De alguna manera José sabía, porque él sabía lo que estoy hablando. Y entonces les dice a sus hermanos, Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces, lo que a veces el mundo, lo que a veces el pecado, lo que a veces la naturaleza en que vivimos en este mundo tan complicado, parece que todo puede ir en un camino malo, Dios lo va a usar para bien. Nada se sale de control. Dios tiene el control. Entonces es una verdad que tú tienes que tener en tu corazón, porque aquí es donde muchas personas, muchos creyentes se enojan con Dios. Porque a mí me pasa. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. O sea, en otras palabras, Dios va a convertir esa calamidad en bendición. No quiere decir que las cosas van a resultar como tú quieres. No quiere decir que la respuesta va a venir como tú la esperas. Pero es verdad que lo que Dios va a hacer es que en medio de esa calamidad, Él se va a glorificar en tu vida y te va a ayudar si tú permaneces fiel. Es como el veneno de una serpiente. Es mortal, pero en manos correctas se convierte en medicina. Y así Dios, en un mundo caído, donde hay tanta vulnerabilidad, de tantas circunstancias, ¿no?, donde puedes perder algo, donde puedes enfermarte, donde pueden engañarte, donde te pueden fallar, donde te pueden traicionar, donde estás pasando quebranto, donde hay desierto. En un mundo caído, Dios ha prometido y ha dicho: yo voy a estar contigo. Y lo que estás pasando, yo lo voy a convertir en bien, en algo bueno que va a bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces debes de recordar que Dios está contigo. Él está contigo en tu dolor, Él está contigo en tu tristeza, Él está contigo en tu desierto. Él está ahí. Ahora, los problemas, las crisis son temporales, pero a veces sentimos que son eternas, ¿no? Pero ningún problema en la vida es todo el tiempo, toda la vida. No, hermano. Es temporal. No es el fin. No es tu destino. Solo es algo pasajero. Y cuando tú alcanzas a ver que todas las cosas, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, entonces tienes que aumentar tu fe. Y yo recuerdo uno de los momentos más difíciles que he pasado en mi vida con mi esposa. Fue uno de los momentos más complicados cuando nuestro hijo mayor nació, Samuel. Y éramos padres primerizos. Y estábamos contentos porque Dios nos había dado un hijo, un varón, y estaba todo listo para que él naciera. Y mi esposa se alivió en el Seguro Social.
Y entonces ella entró, todo bien, empezaron los dolores de parto, la llevé, entró al hospital, pero desafortunadamente la mala atención que tuvo ahí empezó a tener un tiempo prolongado de dolores de parto, de estar pasando ese momento, y pasó más de 24 horas en dolores de parto. Más de 24 horas donde ya la fuente se le había roto, donde los doctores no le hacían caso, donde estaba ahí en un pasillo esperando y pidiendo ayuda, gritando como muchas otras mujeres. Y cuando los doctores, uno de ellos llega a revisarla, nuestro hijo ya estaba coronando, entonces tienen que llevarla de urgencia al quirófano, pero ya habían pasado más de 24 horas, ella estaba muy cansada, muy débil, la situación se había complicado, y cuando se dan cuenta y quieren empezar aquella puje para que nazca el bebé, se dan cuenta que el bebé viene enredado en el cordón umbilical. Pero ya no pueden hacer nada, porque ya más de su cuerpito iba saliendo. Entonces no podían hacer una cesárea, no podían regresarlo, entonces tienen que rasgarla y no sale porque está atorado en el cordón. Entonces tienen que usar forceps, y con los forceps en su cabecita lo jalan para sacarlo, y todo ese traumatismo que él tiene, no respiró a tiempo, simplemente no respiró en el tiempo correcto. De tal manera que cuando a mí me dan el reporte, los doctores, y tú sabes cómo es ahí, que ¿saben qué? Pues el reporte es el siguiente: su hijo está muy grave, su hijo no respiró a tiempo, su hijo tuvimos que usar forceps para sacarlo, y le apretamos aquí, tenía 2 marcas aquí en la cabeza, y lo más probable es que algo le suceda. Entonces tiene que quedarse 48 horas en observación, no puede comer alimento, tiene que estar en incubadora, y puede darle epilepsia, puede darle taquicardias, puede vomitar, puede tener calenturas, cualquier cosa que le suceda será una señal de que quedó afectado porque no respiró a tiempo y por todo el traumatismo que él tuvo. Imagínate esa noticia cuando tú estás esperando a tu primer hijo y todo iba bien. Y llega un momento donde tú tienes que venir a Dios y dices: Señor, ayúdame. Señor, tú tienes el control, yo sé que tú tienes el control, pero qué difícil es cuando las cosas no son como tú esperas. Y algo tan bonito se convierte en una situación complicada. Y qué bendición cuando tú entiendes esta verdad, que todas las cosas Dios las va a usar para bien. Y sabes, fue un tiempo, me acuerdo, de oración. Me acuerdo que mi esposa se quedó varios días en el hospital, salió después porque pobrecita también acabó mal. Y cuando salimos solos, y nuestro hijo, él estaba en la incubadora, y cada vez las noticias eran peores, y que ahora tiene ictericia, y ahora tienen que hacer una transfusión de sangre, y cada vez todo se estaba complicando, y nosotros orábamos al Señor. Y qué padre cuando tú tienes amigos, familia, gente, iglesia que ora por ti, que se unen en la oración. Hermano, esto es algo que digo entre paréntesis, ¿verdad? Porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho. No hay como tener hermanos, amigos, familia que te ayuden en oración cuando pasas momentos difíciles. Y ahí estaba la iglesia orando por nosotros. Y de repente una mañana yo estoy en la casa orando y llorando y muy quebrantado, preparándome para irme al hospital y pidiéndole a Dios que hiciera algo, y recibo una llamada de un pastor que tenía meses, tal vez años de no escucharlo. Lo conocía, pero me llamó. Me dijo: hola pastor, ¿cómo estás? Me enteré que tu hijo está internado, me enteré que tu hijo está muy mal. Quiero decirte que estamos orando por tu hijo, estamos orando por ti. Y me dijo lo siguiente, el punto es este. Y me dijo: la Biblia dice, Dios dice en su palabra, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Así que Dios tiene pensamientos de bien para ti. Hermano, esto que te estoy diciendo, que está en la Biblia, yo nunca lo había leído. No conocía esa escritura. Te hablo de 33 años atrás. Y entonces yo me fui a la concordancia y busqué la cita, que es Jeremías 29:11. Y cuando la encontré, yo la leí, yo dije: wow, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces yo tomé esta promesa. Yo dije: Señor, tú dices en tu palabra que tus pensamientos son de paz.
Señor, estamos pasando un tiempo difícil, te pido por favor. Y nuestra oración era: sana a nuestro hijo. Mira, la historia corta, ¿verdad? Dios hizo un milagro. Un día llegamos y nos dicen los doctores: está sano, le hicimos todos los estudios, no tiene ya nada. Es más, nos dijeron: se lo pueden llevar. Y nos dijimos: ¿qué? Y me acuerdo que mi esposa y yo, así como nos dijeron, lo tomamos y nos lo llevamos. Dijimos: no nos vayan a detener y nos vayan a decir que siempre no. Y Dios hizo un milagro. Y sabes, lo que a veces se parece algo mal, lo que parece algo trágico, lo que puede ser lo más doloroso en tu vida, cuando tú te paras en Él, tú sabes que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene el control. Entonces tú tienes que entender que vivimos en un mundo caído, donde los problemas y las dificultades están ahí. Pero sabemos, repite conmigo, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Dios tiene el control. Nada se le sale del control, nada se le ha olvidado. Es más, Él está obrando todo esto que parece mal para que sea bueno y para que veas la gloria de Dios en tu vida. Ahora, hasta ahí podríamos quedarnos. Pero sigue diciendo Pablo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la pregunta es: ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Escucha bien la pregunta, no cuál es tu propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y la respuesta está en el contexto de esta misma escritura. No podemos leer todo el capítulo, pero solamente leyendo un versículo más nos da contexto. Versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes por qué Él te llamó? ¿Sabes por qué Él te escogió? ¿Sabes por qué Él te hizo hijo? ¿Sabes por qué hoy estás aquí y Él te ama y Él quiere bendecir tu vida? ¿Sabes por qué Él está comprometido a que todas las cosas te ayuden a bien en tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios para nosotros es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí. El propósito de Dios primordialmente no es que seas feliz. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Que seas rico o que seas como Jesús? Que sea rico, algunos dicen. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que estés sano o que seas como Jesús? ¿Tener trabajo o ser como Jesús? ¿Ser feliz o ser como Jesús? Y algunas de estas cosas que he mencionado son buenas y Dios lo quiere añadir a tu vida. Pero el propósito principal de Dios para mí es que tu vida sea conforme a la imagen de Él. Y cada vez que tú pasas un problema, cada vez que tú pasas un quebranto, cada vez que tú pasas un momento difícil y ves la gloria de Dios en tu vida, tu fe, tu carácter, y entonces tú estás siendo fortalecido para reflejar la gloria de Cristo en esta tierra. El apóstol Pablo lo decía a los Gálatas: hijitos míos, por quienes estoy sufriendo dolores de parto. El dolor de Pablo era tan fuerte que lo compara con una mujer con dolores de parto. ¿Por qué? Porque él decía: de verdad, mi preocupación, mi dolor, mi todo, esa era la doctrina apostólica. Que ustedes sean formados a la imagen de Cristo, que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la razón, querida iglesia. En su soberanía Dios permite que pasemos momentos difíciles. En su soberanía Dios permite que pasemos situaciones, que seamos traicionados, heridos, que nos ofendan, que nos decepcionen, que nos enfermemos. ¿Para qué?
para cumplir su propósito en nuestra vida. Y cuando tú te levantas en fe y cuando tú le crees al Dios que dijo: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, tú eres especial, y tú ves la mano de Dios y te levantas y haces lo que Jesús dice, entonces te pareces más al Hijo de Dios. Y por eso somos discípulos de Jesucristo. Porque el propósito de Dios en esta tierra, para ti y para mí, es parecernos a Él. Y la única manera en que tú y yo entramos por ese proceso, pero la promesa está ahí, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Esto es a los que conforme al propósito de Dios o al propósito de Él somos llamados. Entonces, el propósito de Dios, iglesia, claro, está bien que tengas trabajo, que te vaya bien, que tengas logros, pero principalmente lo cantábamos hace rato, que la iglesia sea una iglesia gloriosa, pura y sin mancha. Una novia que está siendo perfeccionada, una novia que está siendo emblanquecida, y que tú y yo podamos estar listos para el día en que Cristo regrese por su iglesia. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ese es el propósito. No es por qué me pasa a mí, es saber y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas, todo ayuda para bien. No quiere decir que la respuesta será como la quiero. A veces voy a llorar, a veces me va a doler, a veces no me va a gustar, pero aún eso, si yo lo veo bajo la perspectiva del amor de Dios y del propósito de Dios, cuando miro hacia atrás puedo decir: Señor, gracias, porque aún eso forjó mi fe. Los momentos más difíciles en mi vida, y te conté uno de ellos, pero los momentos más difíciles en mi vida que he pasado, de prueba, han forjado mi fe. Me han hecho no solamente hoy decir que lo sé, porque yo lo sé, porque yo lo he vivido. Por eso Pablo en Efesios 3:17, y con esto aterrizo, Efesios 3:17 dice Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El propósito de Dios es que habite Cristo por la fe. Ahora, ¿qué significa eso? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud en Dios o de Dios. El propósito de Dios es que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Por eso, todas las cosas que vivimos, si alguien te traiciona, si alguien te defrauda, si alguien te critica, si alguien te falla, entonces es el momento y la oportunidad. El propósito de Dios es que tú respondas como Cristo, que tú ames, que tú perdones, que seas comprensivo, que puedas alabar a Dios en medio de las pruebas, que puedas gozarte en la aflicción, que puedas perdonar, soportar. Y cada vez que tú respondes como la Biblia enseña, entonces tú y yo estamos siendo más como nuestro Maestro. Estamos siendo más como el que dijo: yo les he dado ejemplo para que lo que yo he caminado, para que lo que yo he vivido, ustedes también lo puedan vivir. Entonces, iglesia, yo quiero que te aprendas de memoria esta escritura. Y si no te la aprendiste después de verla y oírla, llévatela. Romanos 8:2-8. Muy fácil. 8, número 8, acuérdate del 8. 7, número perfecto. El siguiente es el 8. Luego el 2. 8. 8:2-8. Romanos 8:28. Y empieza diciendo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es una promesa poderosa, que cuando venga la aflicción, que cuando pase el momento difícil, o a lo mejor lo estás pasando, hoy puedas decir:
sabemos. Señor, yo lo sé. ¿Por qué lo sabes? Porque lo has leído. Porque el final de hombres y mujeres en la Biblia, Dios usó todo para bien. Lo sé, pero también lo sé porque lo he vivido. Y sé que Dios tiene el control de todo. Y al final de todo esto, en mi caminar como cristiano, no solamente es decir, Dios te bendice, Dios te va a dar, Dios te va a ayudar, prosperar, y no está mal, pero el evangelio apostólico era que seas como Cristo. Todo esto añade para que seas como Cristo. Y si te pareces a Cristo, entonces tu propósito se está cumpliendo en esta tierra. Y un día le veremos cara a cara. Cierra tus ojos hoy. Y hoy quiero hacerte una invitación o un llamado para que tú hoy digas, hoy sé. Hoy lo sé. Si lo has aprendido hoy por primera vez, ahora lo sabes. Para que cuando venga el día malo, ahora lo sabes. Que todas las cosas, todo lo que pasas, todo lo que vives, ayudan para bien. Todo. Claro, si amas a Dios. Es una promesa condicionada. No es para cualquiera. No la puedes tomar si no eres alguien que dices, de verdad, Señor, te amo y quiero hacer tu voluntad. Pero si amas a Dios, esta promesa es para ti. Y Dios compromete su palabra. Y Dios compromete que va a estar contigo en medio del fuego, en medio del río, de la tempestad. Aun cuando te sientas solo, Él estará ahí. Él compromete que lo que estás pasando, Él lo va a usar para bien. Pero también Él compromete que tu fe, tu carácter, tu visión, después de esa prueba no será la misma. Porque el propósito de Dios es que tú seas como Él. Porque el propósito de Dios es que dejes de ser un niño en la fe y madures. Dejes de ser un cristiano carnal para ser un cristiano espiritual. El propósito de Dios es que tu vida refleje a Cristo en esta tierra. El propósito de Dios es que seamos creyentes, que podamos levantar la cabeza y decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tú eres mi ayuda. Y yo sé que hay desiertos y hay momentos difíciles. Y Señor, esta tarde, Padre, yo he hablado esta palabra y este versículo que hemos escuchado tantas veces, pero que hoy se haga rema en el corazón, que hoy sea una palabra que grabe el corazón, porque el conocimiento de tu palabra añade, pero que añada en fe, no solo en saber, sino sabemos, es una convicción, es una realidad. Señor, no me voy a mover de esta verdad. Yo lo sé, que los que te amamos, Señor, todas las cosas ayudan para bien. Perdóname por las quejas. Perdóname, Señor, por los momentos donde yo Señor, me autoconmisero. Perdóname. Perdóname, Señor, porque a veces vengo a ti y creo que se te olvidó mi situación. Perdóname, porque todas las cosas que vivo, Señor, tú estás ahí, porque te amo y ayudan para mi bien. Señor, están forjando mi vida, porque después de la cárcel, Señor, José salió para ser el segundo después de Egipto. Señor, porque un día Mardoqueo estaba con sentencia de muerte, pero al día siguiente acabó siendo o entrando al palacio del rey y teniendo el favor con Esther, la reina Esther. Señor, hay tantos personajes que vemos que tú usaste lo malo para bien y Dios sucede en nuestra vida. Y Señor, que tu propósito se cumpla en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en esta tarde, no me quiero ir, yo quiero invitarte a alguien. Si hay alguien que a lo mejor está pasando un momento difícil, un momento
complicado, yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar y dile: Señor, yo creo en tu palabra. Señor, no es el final de mi vida, no es el final del capítulo. Señor, estoy pasando ahí, estoy caminando ese momento, pero Señor, yo creo esta palabra. Señor, yo creo y yo quiero amarte y yo quiero que seas lo primero en mi vida. Y dile a Jesús, si nunca lo has recibido en tu corazón, es momento que le digas: Jesús, entra a mi corazón, necesito de ti. Y hoy, Señor, creo, Señor, que todas las cosas, todo lo que estoy pasando, la traición de alguien, el desempleo, la falta de trabajo, Señor, la enfermedad, todo lo que estoy pasando hoy, Señor, creo que todo va a ayudar para bien, va a ser encauzado al propósito. Y el propósito en mi vida, Señor, es que tú te reveles en mí. Señor, que tu gloria se manifieste, ser más como tú. Señor, como Pablo decía, esta leve tribulación en mí cada vez produce mayor peso de gloria. Esa era la visión de Pablo. Los problemas lo engrandecían, los problemas lo hacían crecer, los problemas lo hacían mirar lo eterno, lo que permanece. Y Dios, que nuestra vida cambie, que nuestra perspectiva cambie, que no seamos cristianos, Señor, que nos deshacemos por cualquier cosa, que nos quejamos por cualquier cosa, sino que los que amamos a Dios sabemos porque sabemos que todas las cosas, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, porque conforme a tu propósito hemos sido llamados. Señor, diste todo por mí, me amaste, me escogiste, me llamaste, Señor, me perdonaste, me limpiaste, me aceptaste, soy tu hijo, Señor, soy amado. Y por eso, Dios, ahora puedo decir: tú tienes el control. Iglesia, fortalécete en el Señor, escucha este canto y cree con fe que Dios tiene el control en tu vida. Estaré contigo. Sí, Señor. No temeré, nada me faltará. Todo tú suplirás. Tú eres Dios, mi pastor. No temeré, nada me faltará. Díselo al Señor: no temeré, Señor. Todo tú